Cuadro de clasificación documental. Se define como una estructura jerárquica y lógica que refleja las funciones y las actividades de una organización. Funciones que generan la creación y la recepción de documentos. Se trata de un sistema que organiza intelectualmente la información y que permite situar los documentos en sus relaciones los unos con los otros para constituir lo que generalmente se llama expediente. Acuerdo 042 del 2002, por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen las funciones públicas. Se regula el inventario único documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivo 594 del 2000. Acuerdo 004 del 2019. Se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales, de las tablas de retención documental y tablas de valoración documental. Acuerdo 5 del 2013, por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, y se dictan otras disposiciones. Utilidades del cuadro de clasificación documental. Proporcionar una estructura lógica que represente la documentación producida o recibida en el ejercicio de las atribuciones o funciones de una dependencia o entidad. Facilitar su localización, es decir, facilitar el acceso a la información contenida en el archivo documental. Facilitar la localización física de cada documento o expediente para su eficaz control y manejo. Principios. Delimitación. El objeto del cuadro es determinar la clasificación del fondo, es decir, de los documentos de cualquier tipo o época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de las atribuciones o funciones de una dependencia o entidad. Unicidad. Los límites temporales y la edad de los documentos no son características definitorias de la estructura del archivo ni rompen la unidad del fondo. El cuadro se concibe para clasificar todos los documentos de archivo con independencia de su cronología, desde la más antigua hasta la más reciente. Estabilidad. El cuadro debe basarse en las atribuciones o funciones de la dependencia o entidad, cuya permanencia garantice una clasificación segura y estable. Asimismo, debe permitir el crecimiento de sus secciones y series sin romper la estructura. Simplificación. El cuadro debe ser universal y flexible para ser adoptado en todos los supuestos posibles. Se establecerán divisiones precisas y necesarias sin tener que descender a subdivisiones excesivas. Desarrollo del cuadro de clasificación documental. En la primera etapa se establece un modelo de tratamiento de los documentos de archivo para obtener, mediante los procesos de identificación, jerarquización y codificación, categorías de agrupamiento estable, únicas delimitadas, universales y flexibles. Identificación. Consiste en identificar los elementos que apoyen la formulación de categorías de agrupamiento. De acuerdo con un sistema funcional de clasificación, en el establecimiento de las categorías de agrupamiento deben contemplarse las atribuciones y funciones comunes al conjunto de instrucciones que integren la Administración Pública Federal, las atribuciones y funciones específicas de cada dependencia o entidad que correspondan a las atribuciones sustantivas que marcan la diferencia de una dependencia o entidad con otra. Jerarquización. Consiste en el establecimiento de los niveles de relación o coordinación, así como semejanza y diferencia entre las categorías de agrupamiento identificada. La jerarquización de dicha categoría debe ser objeto de un proceso de comparación que permita ubicarlas en un contexto general de ordenación.
el cual ha de distinguir elementos de agrupación o categorización diferentes para ubicar la categoría de agrupamiento en el lugar correspondiente. Codificación. La unidad del código ha de verse como condición necesaria para el funcionamiento del cuadro general de clasificación archivística, al relacionarse este con el orden y la distribución de las categorías de agrupamiento dentro de un propio cuadro. Lo anterior da lugar a la sistematización y ubicación adecuada que hace más claras las relaciones documentales e interconexiones características de los documentos de archivo. Resulta indispensable que la codificación sea una selección cuidadosa del tipo de clave o código a utilizar. Es importante que el tipo de codificación seleccionado sea de fácil manejo, lógico, accesible y aplicable a las categorías de agrupamiento, así como su utilización para la identificación de documentos. En la segunda etapa consiste en los procesos que se llevan a cabo para la instrumentación del cuadro general de clasificación archivística. Validación. Se refiere a las acciones de reconocimiento, aprobación de las autoridades correspondientes para el cuadro general de clasificación archivística con el objeto de que pueda ser difundido y aplicado. Formalización. Atiende a los mecanismos de implantación y su respectiva difusión en el ámbito de todos los archivos de la dependencia o entidad. Supervisión y asesoría. Es el seguimiento de las acciones tendientes a garantizar el adecuado funcionamiento del cuadro de clasificación archivística, corregir las posibles desviaciones y aclarar las dudas. Capacitación. Se refiere a las necesidades de especificación de las actividades de operaciones y procedimientos del cuadro general de clasificación archivística. El cuadro de clasificación está compuesto por fondo, que es el conjunto documental procedente de una institución o persona, conservado en el archivo de dicha institución o de una institución de archivo. Es el resultado natural de la actividad de la institución realizada. Conjunto de series generadas por cada uno de los sujetos productores que conforman la estructura de un organismo en el ejercicio de sus competencias. Sección. Es la primera división en que se ordena un fondo documental, las cuales, conforme el principio de procedencia y orden original, se organiza de acuerdo a la estructura orgánica o por la función de la institución u organismo. Serie. Es la división de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos por el desarrollo de una misma función o actividad administrativa regulados por la misma norma de procedimiento. Se refiere a un tema específico. En la unidad documental encontramos la compuesta, que es la unidad organizada de documentos reunidos por el productor para su uso corriente o durante el proceso de organización archivística, porque se refieren al mismo tema, actividad o asunto. El expediente es generalmente la unidad básica de la serie. La unidad simple es la unidad archivística más pequeña intelectualmente indivisible. Por ejemplo, una carta, una memoria, un informe, una fotografía, una grabación sonora.